Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la cultura romana y fue el último video acerca del mundo antiguo. Así que en el video de hoy vamos a hablar acerca del Imperio Bizantino y con este video comenzamos lo que es la Edad Media, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. Los orígenes del Imperio Bizantino se hallan en Roma. La región oriental del Imperio Romano siempre tuvo una fuerte influencia helenística dejada por una gran potencia del mundo antiguo, que dominó toda esa región. Se trataba del imperio de Alejandro Magno. Tras Alejandro Magno, la región se convirtió en provincias del Imperio Romano. Sin embargo, Roma dejó todo tal como estaba. Pero en las cuestiones de los impuestos, las leyes y demás trabajaban para el Imperio Romano. Debido a la mayor extensión territorial del Imperio Romano alcanzada tiempo después, el emperador Diocleciano a fines del siglo III instituyó la tetrarquía, que era la división del Imperio Romano gobernado por dos emperadores y cada uno con un viceemperador y futuros césares. En el año 324 este sistema concluyó cuando Constantino I el Grande unificó al Imperio Romano. Constantino ordenó reconstruir la ciudad de Bizancio como nueva capital en el año 330. La llamó Nueva Roma, pero fue conocida por todos como Constantinopla, que significa la ciudad de Constantino. La nueva administración se asentó en el centro de la ciudad. Esta ciudad se caracterizaba por estar en medio de las rutas comerciales del Mediterráneo oriental. Constantino fue el primer emperador romano en aceptar al cristianismo como religión en Roma y gracias al edicto de Milán, la religión cristiana se hizo oficial en el Imperio Romano. Sin embargo, con el tiempo la religión cristiana se hizo obligatoria bajo la pena de muerte por el emperador Teodosio I en el año 380, luego de promulgar el Edicto de Tesalónica. Cuando el emperador Teodosio murió en el año 395, el imperio romano se dividió en sus dos hijos. Flavio Honorio heredó el imperio occidental con capital en Roma, mientras que su otro hijo Arcadio le correspondió el imperio oriental con capital en Constantinopla. En el año 476 el imperio romano occidental decayó y el emperador Rómulo Augustulo fue removido del cargo por el bárbaro germano Odoacro. Cuando el Imperio Romano Occidental se hundía, el Imperio Bizantino tuvo que hacer frente ante los pueblos bárbaros que ahora los amenazaban. Los visigodos fueron rechazados y desviados a Occidente por el emperador Arcadio. Con el tiempo, el emperador Teodosio II hizo enormes murallas que hicieron de Constantinopla una ciudad inexpugnable y mediante el pago de tributos hizo que los hunos no invadieran al Imperio Bizantino hasta que desaparecieron tras la muerte de Atila en el año 453. Con el tiempo el emperador Zenón evitó la invasión del rey ostrogodo Teodorico el Grande y este se dirigió a Italia contra el reino germano de Odoacro. El cristianismo y la unidad religiosa se vio amenazada por herejías en la mitad oriental del imperio, principalmente en cuatro de las principales sedes del imperio oriental: Constantinopla, Antioquia, Jerusalén y Alejandría. En el año 325 el concilio de Nicea había condenado al arrianismo. En el año 431 el concilio de Éfeso declaró herético el nestorianismo. En el año 451 el concilio de Calcedonia condenó el monofisismo, pero este fue más duradero debido a que había ganado numerosos adeptos en Egipto y Siria. Sin embargo, ningún emperador bizantino logró restablecer una unidad religiosa. Durante el reinado de Justiniano I, el imperio bizantino llegó al apogeo de su poder. El emperador se propuso restaurar las fronteras del antiguo imperio romano, cuando la seguridad de la frontera oriental fue asegurada gracias a la victoria del general bizantino Belisario frente a los persas del emperador Cesroes I en la batalla de Dara. En el año 530 el imperio bizantino emprendió una serie de campañas militares en contra de Occidente. Entre los años 533 y 534 los bizantinos obtuvieron victorias en las batallas de Ad-Decimum y Tricamarum. Un ejército bizantino bajo el mando de Belisario conquistó el reino vándalo ubicado en la antigua provincia romana de África y las islas del Mediterráneo occidental. En el año 535 el general bizantino Ilírico Mundus ocupó Dalmacia. En ese mismo año el general Belisario avanzó a Italia. Entre los años 541 y 551 un nuevo ejército bizantino se lanzó de nuevo a Italia, creándose el exarcado de Ravenna. En el año 552 los bizantinos se lanzaron contra la España visigoda
y anexionaron esos territorios llamándolos la provincia de Hispania. La presencia bizantina en España duraría hasta el año 620. La época de Justiniano no solo destacó por sus éxitos militares, sino que bajo el reinado de Justiniano también Bizancio vivió una buena época cultural. Entre los años 528 y 533, una comisión nombrada por el emperador codificó el derecho romano en el Corpus Iuris Civilis, que era la recompilación del derecho romano y el texto jurídico más influyente de la historia, permitiendo así la transmisión a la posterioridad de uno de los más importantes legados del mundo antiguo. Otra recompilación legislativa era el Digesto, dirigido por Triboniano, la cual fue publicada en el año 533. También la iglesia de Santa Sofía fue construida bajo su reinado por los arquitectos Ante Antemio de Trales e Isidro de Mileto. Las campañas de Justiniano en Occidente y el coste de sus actos de esplendor imperial dejaron exhausta la hacienda imperial y precipitaron al imperio a una crisis que llegaría a su punto culminante en el siglo VII. También otro desastre se cernió sobre el imperio en el año 543. Se trataba de la peste negra. Sin duda fue un elemento clave que empeoró la crisis imperial. Se estima que un tercio de la población de Constantinopla pereció por su causa. Los siglos VII y VIII fueron siglos de turbulencia para el imperio bizantino, ya que estos siglos Bizancio sufrió el ataque de los persas después del Islam, además de los ataques de los eslavos y de los búlgaros al norte, y además las luchas internas. De esta manera Bizancio tuvo que luchar con una mano deteniendo a los eslavos y a los búlgaros y con la otra conteniendo a los persas y luego a los islámicos. El emperador Tiberio II abandonó la política militar de Justiniano y dejó que Italia cayera ante los lombardos y que los bárbaros ocuparan el río Tíber. El emperador Mauricio llegó a hacer un acuerdo con Persia en el año 590 y se dirigió al norte, pero los ejércitos se negaron a soportar las inclemencias de la campaña y el emperador Mauricio perdería el trono y la vida. Luego de que Focas arrebatara el poder al emperador Mauricio, el imperio bizantino estuvo a punto de llegar a su final, cuando las guerras con los persas y los bárbaros, además de las luchas internas, se hicieron cada vez más fuertes. Sin embargo, desde África, Heraclio zarpó para rescatar los últimos restos del imperio romano y para deponer al emperador Focas. Heraclio dirigió una revuelta y se embarcó en la flota hacia oriente a través de Sicilia y Chipre. Cuando llegó a Constantinopla encontró a más aliados y cuando llegó al centro de la ciudad la guardia imperial cambió al bando de Heraclio y el emperador Focas fue capturado y decapitado. En el siglo VII el imperio bizantino fue amenazado por la gran ofensiva militar lanzada por Persia. El rey persa Cosroes II conquistó Egipto, Siria y Asia Menor amenazando la existencia misma del imperio bizantino. Esto fue aprovechado por los enemigos de Bizancio en los Balcanes, los ávaros y los eslavos, quienes atacaron Bizancio cercando la ciudad de Constantinopla en el año 626. Heraclio, tras hacer unas grandes guerras y campañas militares, derrotó a los ávaros y a los eslavos, y después a los persas, debilitándolos muchísimo y haciéndolos retroceder hasta el corazón de Persia. Pero años después, entre el año 633 y 645, el Islam y los árabes atacaron al imperio bizantino y tomaron los territorios de Siria, Palestina y Egipto, mientras que el imperio persa decayó totalmente ante el poderío de los árabes musulmanes. A mediados del siglo VII las fronteras se estabilizaron, pero los árabes musulmanes siguieron presionando a Bizancio, amenazando la ciudad de Constantinopla. Sin embargo, la superioridad naval, las fortificaciones y el fuego griego, que era un arma química que ardía sobre el agua, salvó al imperio bizantino de la destrucción. En la frontera occidental, Bizancio se vio obligado a aceptar la creación de la provincia de Moesia, también a aceptar la creación del reino independiente de Bulgaria, y los eslavos se instalaron en los Balcanes, y fuera de eso, los lombardos avanzaron a través de Italia, poniendo en peligro a los dominios bizantinos en Italia. Entre los años 726 y 843, el imperio bizantino se debilitó por la lucha interna entre iconoclastas, que eran partidarios de la prohibición de imágenes religiosas, y los iconodulos, que eran quienes hacían culto a las imágenes religiosas y eran contrarios a la prohibición. Ellos se enfrentaron mutuamente. La primera época de prohibición llegó desde el año 726 hasta el año 783, cuando el culto a las imágenes fue restablecido por el Segundo Concilio de Nicea.
La segunda etapa iconoclasta tuvo lugar entre el año 813 y 843. En ese año fue establecida la ortodoxia en el imperio. Cabe destacar que mientras el imperio bizantino era iconoclasta, las iglesias europeas occidentales eran iconodulas. Posteriormente, tras la recuperación de Bizancio, también hubo un proceso de helenización y recuperación de la identidad griega y una pérdida de la romanidad oficial. Tras el renacimiento macedónico, el califato abasí se debilitó y esto se vio reflejado en las ofensivas islámicas. Sin embargo, los musulmanes continuaron luchando duramente contra los bizantinos por el control del Mediterráneo oriental. En el siglo IX, los musulmanes invadieron Sicilia y Creta en el año 827. Sin embargo, en el siglo X, los bizantinos iniciaron fuertes contraofensivas y reconquistaron Siria, Antioquia, Creta y Chipre entre los años 963 y 965. Los búlgaros se convirtieron al cristianismo en el siglo IX. Los búlgaros alcanzaron su apogeo con el zar Simeón I, que se educó en Constantinopla. Sin embargo, desde el año 896 el imperio bizantino tuvo que pagarle tributo a los búlgaros y en el año 913 Simeón I estuvo a punto de atacar Constantinopla. Tras la muerte de Simeón I en el año 927, el poder búlgaro declinó entre el siglo X y el siglo XI. A principios del siglo XI, el emperador bizantino Basilio II, llamado Matador de Búlgaros o Bulgaróctonos, invadió Bulgaria y la anexionó al imperio bizantino. Uno de los hechos más decisivos de este periodo fue la incorporación de los pueblos eslavos a la órbita cultural y religiosa de Bizancio. En la mitad del siglo IX, los monjes de Tesalónica, Cirilio y Metodio, fueron enviados a evangelizar Moravia a petición de su monarca Ratislav I. Ellos partieron hablando un dialecto eslavo practicado en Tesalónica, una lengua literaria llamada litúrgica, así como un nuevo alfabeto para ponerlo por escrito, que sería el alfabeto cirílico. En el futuro, este sería el idioma ruso. A mediados del siglo X se produjo la conversión de la Rus de Kiev, quedando así bajo la influencia bizantina, un estado más amplio y extenso que el propio imperio bizantino. Las relaciones con la Europa occidental fueron bastante tensas desde la coronación de Carlomagno en el año 800 y las pretensiones de sus sucesores por hacerse del título de emperadores romanos y dominar Italia. Las tensiones con Otón I, quien pretendía expulsar a los bizantinos de Italia, se resolvieron mediante el casamiento de una princesa bizantina con Otón II. La expansión del cristianismo oriental causó recelos en Roma y a mediados del siglo IX estalló una grave crisis entre el patriarca de Constantinopla Focio y el papa católico Nicolás I, quienes se excomulgaron mutuamente, produciendo la separación definitiva de la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. Además de la rivalidad entre Roma y Constantinopla, existían varios desacuerdos doctrinales. Tras el esplendor del renacimiento macedonio, en la segunda mitad del siglo XI comenzó un periodo de crisis por la aparición de dos grandes enemigos para el imperio bizantino. Primero los turcos selyúcidas y segundo los reinos cristianos de la Europa occidental. En la frontera oriental de Bizancio, los turcos selyúcidas comenzaron a realizar incursiones en Asia Menor, de donde procedía la fuente de reclutamiento de soldados bizantinos. Con la derrota del ejército bizantino en la batalla de Manzikert en el año 1071, esta batalla terminó con la hegemonía bizantina en Asia Menor. Los bizantinos intentaron recuperar los territorios de forma desesperada. Sin embargo, tiempo después, el emperador Manuel I de Comneno fue derrotado por los turcos en la batalla de Mirocéfalo en el año 1176. En Occidente, los normandos expulsaron de Italia a los bizantinos y posteriormente conquistaron los territorios de Dirroquia e Iliria. Tiempo después, la primera cruzada sería un problema para Bizancio. No se sabe con certeza si el emperador Alejo I de Comneno pidió ayuda a Occidente para combatir a los turcos o no. En todo caso, el acuerdo era que los territorios una vez sometidos serían dominados por Bizancio. Los cruzados establecieron varios estados independientes en Antioquia, Edesa, Trípoli y Jerusalén. Los alemanes del Sacro Imperio y los normandos de Sicilia e Italia continuaron atacando Bizancio en el siglo XII. Pronto creció un fuerte sentimiento antioccidental hacia Venecia y Génova debido al resentimiento existente de los bizantinos hacia los latinos o francos.
Pronto Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio, intentó conquistar al Imperio Bizantino en la Tercera Cruzada, pero fracasó. Durante la Cuarta Cruzada, la intención de los europeos occidentales era conquistar Egipto, pero los bizantinos, creyendo que no había posibilidad de vencer a Saladino, ofrecieron 200.000 marcos de plata y medios para que los cruzados llegaran a Egipto. Sin embargo, la codicia de los venecianos y de los cruzados hizo que no se respetara el acuerdo y los cruzados invadieron Constantinopla el día 13 de abril de 1204. Después de 3 días de robos y asaltos y destrucción de obras de arte, comenzaría el Imperio Latino. Bizancio se debilitó y los serbios aprovecharon el desmoronamiento del Imperio Bizantino e iniciaron un proceso que culminó con el establecimiento del Imperio Serbio en el año 1346. Los estados griegos herederos de Bizancio permanecieron separados del Imperio Latino, el Imperio de Nicea, el Imperio de Teresibonda y el Despotado de Épiro. La dinastía Paleólogo del Imperio de Nicea reconquistó Constantinopla en el año 1261, revitalizando el Imperio Bizantino, pero prestando demasiada atención al teatro europeo, cuando la zona crítica del Imperio Bizantino era Asia debido al avance de los turcos. El emperador Miguel VIII Paleólogo reconquistó Constantinopla, pero la situación era cada vez peor para el Imperio Bizantino, o si se le puede llamar así, ya que quedaban muy poquitos territorios del Imperio Bizantino. El avance turco acabó con los dominios bizantinos en Asia Menor, y en el occidente Bizancio debió enfrentar a estados griegos y latinos que habían surgido tras el saqueo de Constantinopla a manos de los cruzados occidentales. En el Mediterráneo, la supremacía naval veneciana puso en jaque a Constantinopla. En el siglo XIV, Bizancio se redujo a ser un pequeño estado balcánico. Durante este tiempo, Bizancio sobrevivió solo porque selyúcidas, mongoles y persas safávidas estaban divididos entre ellos. Pero finalmente los turcos otomanos se lanzaron totalmente contra Bizancio. El Imperio Bizantino solicitó el auxilio de la Europa occidental, pero ellos pusieron la condición de la reunificación de la Iglesia occidental y oriental, además de que los bizantinos reconocieran la autoridad del Papa en Roma. Pero luego de estudiar las posibilidades, el Imperio Bizantino lo impuso por decreto, pero el pueblo ortodoxo no lo aceptó. Algunos europeos occidentales llegaron para ayudar a los bizantinos, pero los estados europeos occidentales en general dejaron hundir al Imperio Bizantino y no hicieron absolutamente nada cuando los turcos terminaron de conquistar los territorios restantes. Finalmente las murallas de Constantinopla parecían inexpugnables, pero los cañones otomanos derribaron las murallas después de 2 meses de cerco a la ciudad llevado a cabo por Mehmed II, sultán de los otomanos. El último emperador bizantino, llamado Constantino XI Paleólogo, fue visto por última vez combatiendo ferozmente contra las tropas jenízaras de los otomanos, cayendo muerto en combate. La caída de Constantinopla se produciría el día 29 de mayo de 1453. De esta manera la historia de Roma y la civilización bizantina llegarían a su final. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia del cristianismo, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y gracias por su atención.